Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo funcionan estos algoritmos criptográficos, daremos un ejemplo de ellos y mostraremos una aplicación desarrollada en Python para demostrar el funcionamiento de estos algoritmos. Para iniciar vamos a hablar sobre el algoritmo de Julio César. ¿Cómo funciona el algoritmo de Julio César? Es un algoritmo por desplazamiento el cual usa un alfabeto y una clave y desplaza a cada monograma del mensaje las posiciones indicadas por dicha clave en el alfabeto utilizado, como se muestra en la imagen con una clave igual a 4 la letra A, es cifrada por la letra B. Este algoritmo hace uso de una función para cifrar y otra para descifrar como se muestra en la imagen. En este ejemplo tenemos el texto casa, el alfabeto español y una clave igual a 3, y el criptograma serían las letras E que es la C del texto en claro, la C que corresponde a la U a la S y nuevamente la C a la A. Ahora pasamos a ver cómo sería el funcionamiento de este algoritmo en nuestra implementación. Primero miramos que al ingresar el comando Python 3 main.py nos muestra los algoritmos a los que podemos hacer uso y su respectiva bandera que los identifica. Como se mostró en la agenda son 4 algoritmos los cuales también los podemos observar en este ayuda y por ahora vamos a ver el funcionamiento del algoritmo de Julio César. Como lo indica la sintaxis escribimos Python 3 main.py y la bandera que identifica al algoritmo, en este caso "-js" para obtener ayuda sobre el algoritmo. En este caso la sintaxis para este algoritmo es Python main.py, js. El modo que indica si vamos a cifrar o a descifrar, el archivo de entrada, y por último la clave. También vemos un ejemplo de uso, el autor, el correo, la fecha de creación, y el profesor quien aportó la guía para el desarrollo. Ahora, como nos indica la ayuda, escribimos el comando para cifrar con el archivo quijote.txt que podemos encontrar en la dirección que está en los créditos del vídeo y damos Enter. Como observamos, si el algoritmo no cuenta con las entradas requeridas muestra el menú de los algoritmos. Ahora escribimos el mismo comando y finalmente la clave que para este caso es 3. Como podemos ver cuando termina de ejecutar, nos muestra el tiempo que demora en ejecutar y el nombre del archivo de salida. Ahora veamos el proceso para descifrar. Ingresamos el comando, pero esta vez con menos de para descifrar, el archivo de salida del proceso de cifrar y la clave con la que fue cifrado el texto. Ahora para comprobar la integridad miramos el hash del archivo original y el archivo descifrado. Como podemos ver son iguales. Para continuar con la agenda, ahora vamos a ver cómo funciona el algoritmo de análisis por frecuencia. ¿Cómo funciona el análisis por frecuencia? Primero debemos tener las frecuencias relativas de los monogramas del alfabeto en el cual creemos que está cifrado el mensaje. Luego, debemos sacar las frecuencias de cada monograma del criptograma que se encuentra en este. Una vez hecho esto debemos sacar unas hipótesis las cuales consisten en sacar las posiciones de los monogramas que más se repiten y aplicar estas dos fórmulas. Si K y K' son iguales se ha encontrado la clave y si no se sigue repitiendo este proceso hasta encontrarla. Una vez ya tengamos la clave si deseamos podemos descifrar el criptograma. Ahora veamos cómo funciona la implementación con el archivo cifrado. Con el algoritmo de Julio César que lo creamos en el anterior ejemplo, lo utilizamos como entrada de este algoritmo el cual es resultado.cif.
Cuando termina de ejecutar, nos muestra la clave que obtuvo, el tiempo que duró la ejecución y el archivo de salida que para este caso sería el mensaje descifrado. Ahora sacamos los hash de los textos para comprobar la integridad y vemos que son iguales. Ahora veremos el algoritmo AdBash. Este algoritmo utiliza dos alfabetos, el alfabeto original y un alfabeto clave que es con el cual se cifra. El alfabeto clave consiste en invertir las posiciones de los caracteres del alfabeto original, por lo cual también se conoce el algoritmo espejo. En este ejemplo podemos ver el mensaje hola que el criptograma resultante sería SL o Z. Ahora veamos cómo funciona nuestra implementación de este algoritmo. Como ya sabemos, obtenemos la ayuda y vemos la sintaxis para ejecutar. Igualmente como en los anteriores ejemplos utilizamos el archivo quijote.txt y la bandera de cifrar y ejecutamos. Luego nos pide que ingresemos la S si deseamos codificar en base 64 o N si no deseamos. Cuando termina nos muestra el tiempo de ejecución y el archivo de salida. Ahora vamos a descifrar el archivo resultado.cif. Dado que para cifrar se codificó, ahora debemos decodificar. Ahora verificamos la integridad de los archivos y vemos que el hash es igual. Ahora ensayemos el algoritmo sin decodificar. Ciframos el archivo. Desciframos. Y miramos la integridad, para lo cual el hash es igual. Por último vamos a ver cómo funciona el algoritmo Polybius. Este algoritmo hace uso de una matriz, en estos ejemplos y en la implementación utilizamos de la A y del 1 hasta el 5 como alfabetos. Para entender el algoritmo vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos un texto excluyendo los espacios que dice que buena idea. Este algoritmo consiste en buscar el carácter en dicha matriz y sacar el carácter de la columna y la fila del alfabeto donde se encuentra dicho carácter. Como lo vemos para el caso de la Q, la cifraríamos con DEA o con los números 4 y 1. Ahora miremos cómo funciona este algoritmo en nuestra implementación. Primero veamos la ayuda. Como en los anteriores casos encontramos la sintaxis, un ejemplo y otra información.
Para descifrar hacemos uso de la sintaxis dada, el archivo de ejemplo y utilizamos la bandera de cifrar por letras. Al igual que en el Advash tenemos la opción de codificar. Al finalizar nos muestra el tiempo de ejecución y el nombre del archivo de salida. Ahora desciframos el archivo cifrado con la bandera de descifrar con letras. Para verificar la integridad sacamos los hash de los archivos y vemos que son iguales. Ahora vemos un ejemplo sin codificar y con la bandera de cifrar con números. Ejecutamos la sintaxis de cifrar. Ahora desciframos. Y comprobamos la integridad y vemos que los hash coinciden. Y damos por terminada la agenda. Gracias.